Buenas, soy Luis Espinosa Odet y quisiera responder a una pregunta habitual. ¿Es moral el capitalismo? De hecho, es bastante sorprendente que nos tengamos que hacer esta pregunta, porque, y ya les anticipo el final del video, sí, el capitalismo es moral. De hecho, el capitalismo es por definición moral. De hecho, el capitalismo es el sistema de coordinación social más moral. Y es de eso de lo que queremos hablar. ¿En qué sentido es moral el capitalismo? ¿O por qué tenemos que responder a esta pregunta? Cualquier asunto se puede definir o por sus resultados o por sus principios. Si analizamos los resultados, esto es, lo que ha logrado el capitalismo en estos 200 años, desde la revolución industrial o desde las revoluciones burguesas, o podemos analizar lo que ha logrado el capitalismo en estos últimos 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la globalización, o lo que ha logrado el capitalismo en los últimos 40 años desde la caída del muro de Berlín, o lo que ha logrado el capitalismo tan solo en estos últimos 20 años. Los datos son absolutamente abrumadores. La pobreza es un asunto que nos tiene que preocupar a nivel moral a todos nosotros. Se está reduciendo de manera drástica en los últimos 40 años. La tendencia de reducción de la pobreza medida por los estándares de las Naciones Unidas son muy positivos. Evidentemente, todavía no hemos terminado de exterminar la pobreza, pero analicemos qué hemos hecho para avanzar tanto en ese camino. No solo se ha eliminado la pobreza, se está acabando con la pobreza, se está aumentando la riqueza. Pero no solo eso, es que cualquier parámetro que podamos considerar importante o prácticamente cualquier parámetro ha mejorado de manera muy importante en los últimos años. Podemos empezar a hablar, menos niños mueren al nacer, menos madres mueren en los partos, más personas tienen más salud, hay más libertad personal para cada uno de nosotros para seguir nuestro propio proyecto de vida. Tenemos más esperanza de vida, tenemos mejor salud, vivimos en un mundo más pacífico, hay menos guerras, hay menos violencia. Todo ha mejorado muchísimo y ha sido gracias a la creatividad humana que en el intercambio, en el mercado, hemos sido capaces de crear más riqueza. La pregunta entonces es, ¿por qué si los resultados son tan evidentes a favor de la creatividad y de la producción de riqueza del capitalismo, la retórica habitual que escuchamos en nuestras sociedades, paradójicamente sociedades capitalistas y prosperando, está siendo completamente contraria al capitalismo? Yo creo que es en gran parte porque nos ha costado mucho más explicar los principios morales sobre los que se basa el capitalismo. El capitalismo se basa sobre principios morales muy sencillos, sobre una sociedad liberal burguesa, una democracia burguesa. ¿Qué quiere eso decir? Que quién manda lo decidimos entre todos cada 4 o 6 años y además cuánto manda lo ponemos límites a través de la separación de poderes. Así de sencillos, tenemos determinado que el proceso legal está predeterminado, que los jueces y tribunales son independientes, que la policía es transparente. Esos son los grandes logros. Y además, y lo más importante, que no podemos obligar a los demás a hacer lo que no deseen. Es decir, todo el capitalismo se basa en ese proyecto de cooperación voluntaria. ¿Qué quiere decir cooperación voluntaria? Si a mí me gustan los helados que vende alguien en la calle, yo soy completamente libre. Si decido comprar los helados, Si decido no comprar los helados, no comprar los helados. Nadie puede obligarme a comprar los helados. Al mismo tiempo, yo también soy perfectamente libre si deseo trabajar, contratar a quien quiera trabajar. Y el empresario ya no es ese explotador esclavista. El empresario tiene que persuadirme de que quiera trabajar en esas condiciones. Y si no me convence en esas condiciones, no estoy obligado a hacerlo. Así que el capitalismo es el proyecto de cooperación humana. Y no solo eso, sino que además, a nivel micro, cada uno de nosotros cooperamos con los que nos rodean. Las empresas son unidades de cooperación. Pero además, cooperamos con todos los que intercambiamos y cooperamos con los que producen. Y cada uno de ustedes que me está viendo, para que este video se pueda producir, tengo que estar yo, pero también tiene que estar alguien que fabrique la cámara, también tiene que estar alguien que fabrique la línea, también tiene que estar alguien que fabrique la ropa, y toda esa gente nos hemos cooperado para alcanzar este fin, que es producir y ver este video. Esa es la clave del capitalismo, la cooperación voluntaria. Y ahora la pregunta es, pero qué horror, pero es que la economía solo se dedica al más rico, o los liberales solo se ocupan de la riqueza. Bueno, es exactamente al revés. La economía como ciencia
nació, en cierto modo, uno de sus pioneros fue la Escuela de Salamanca. ¿Qué era la Escuela de Salamanca? Eran sacerdotes, teólogos, en el siglo XVI y XVII, que venían los mercaderes y les preguntaban: Padre, ¿es moral cobrar tipo de interés? Padre, ¿es moral comprar barato y vender caro? Y los teólogos se tuvieron que poner a pensar: ¿qué es el precio? ¿Qué es el dinero? Y a esa pregunta profundamente ética de qué es lo correcto, dio respuesta a la Escuela de Salamanca y, en cierto modo, son los antecesores de la economía. Adam Smith, considerado el padre de la economía, escribió un libro que es muy conocido, La riqueza de las naciones, pero quizás es menos conocido, que escribió un libro previo que se llamó Teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué? Porque la cooperación humana, en la acción humana que es la economía, se produce en un entorno moral, ético, y le preocupaba profundamente. Quizás, es bien cierto, la economía como ciencia o los economistas hemos abandonado durante bastante tiempo las cuestiones morales. Y ahora yo quiero reivindicar el nombre de Deirdre McCloskey, una economista de primer nivel, que es aquella que nos está diciendo: oigan, es que no solo la economía como ciencia nace en la moralidad, es que la prosperidad económica de la que disfrutamos en el siglo XXI, la prosperidad económica en la que disfrutamos en las sociedades occidentales, no solo es moral, porque permite más prosperidad y sabemos que la gente desea vivir en esa prosperidad. No solo es moral, B, porque permite más libertad, que la gente siga su proyecto vital y por tanto pueda actuar bien. No solo es moral, C, porque además permite que haya mejores democracias, mejores derechos humanos, menos violencia, que también es muy importante. Es moral porque el capitalismo nace de las virtudes burguesas, nace de los valores de la burguesía. La burguesía es esa nueva clase social que tiene unos valores distintos de los de la aristocracia o las sociedades previas al siglo XVIII. Unos valores en los que valoran el trabajo y ya tu posición en la sociedad viene determinada por tu profesión. ¿Qué quiere decir profesión? Viene determinada por lo que aportas a la sociedad. Y eso es muy importante. Y ahí se valora la creación de riqueza. Y por tanto, las sociedades que valoran la creación de riqueza son las que tienen mucha más riqueza. Una sociedad en la que, como se te valora por tu trabajo, todos somos iguales en cuanto a aquello que podemos aportar. Y una sociedad que disfruta y valora la prosperidad. Esto es lo que es intrínseco, esencial y fundamental dentro del capitalismo. El capitalismo nace como algo ético, nace en unos cuestionamientos de qué es lo moral y lo ético, nace dentro de esa sociedad burguesa con esos nuevos valores y a partir de ahí, con esos valores que permiten la cooperación humana pacífica para alcanzar los fines, para alcanzar la prosperidad, es precisamente ahí cuando se produce el capitalismo. Así que el capitalismo no solo produce riqueza y eso está bien y es digno de celebrarse, sino que algo mucho más importante, sus principios y sus valores parten de lo ético y de lo moral.